por alguna circunstancia o por algo que se considere relevante en el tejido, podemos utilizar un método de tinción especial. Entonces, dentro de los métodos de tinción, pues hay una gran variedad, pero vamos a empezar primero por los más comunes. A ver, ahora dime uno común después de hematoxilina y eosina. ¿Cuántos encontraste? Es que yo estuve estudiando lo de los métodos, pero eran los especiales lo que nos había pedido. Sí, pues eso. Y encontré uno bueno, en el libro decía del método basados en la reacción de Schiff, ¿no? Que era para grupos aldehídos en los tejidos. ¿Grupos aldehídos? A ver, ¿seguro? ¿Cómo se llama cuando creo que sí. Schiff? ¿Mande? ¿Cómo se llama el método de tinción cuando utilizamos Schiff? Hay dos, ¿no? Creo que era el método del ácido periódico, Schiff, o PAS. Ácido periódico de Schiff. Periódico de Schiff. Bueno, sí. ¿Y para qué quiero ácido periódico de Schiff? Para el ácido periódico de Schiff se utilizaba para romper enlaces, ¿no? de carbono. Bueno, se utilizaba en las macromoléculas. ¿Cuáles? En las que eran ricas en hidratos de carbono. Ricas en hidratos de carbono. ¿Cómo cuál? ¿Cómo dónde? Como los glucógenos, ¿no? Y las glucoproteínas. El glucógeno y las glucoproteínas. El glucógeno, ¿cómo se va a teñir y dónde lo vamos a identificar? El glucógeno se tiñe en... Es que me estoy poniendo nervioso, maestra. Una disculpa. ¿Y por qué? Ni que lo fuera a garrotear. A ver. El método de tinción se utilizaba, oxidaba los grupos hidroxilos, ¿no? De los hidratos ¿Pero de cómo carbono. lo voy a ver? Se tiñe de rojo porque tiñe de rojo. Sí. Bueno, entonces vamos a encontrar que se tiñe de rojo, pero ahora dime dónde es muy sencillo o es un tipo celular donde se encuentra fácilmente el glucógeno. ¿En qué célula sería pues más fácil identificar glucógeno? Comúnmente. La verdad no sé. ¿En las células hepáticas? En los hepatocitos, muy bien. ¿Sí? En el citoplasma de las células hepáticas. Ahí es donde es más fácil identificar glucógeno. También mencionaste una forma combinada que son las glucoproteínas, donde podemos identificar glucoproteínas, en qué tejido, en qué estructura. En las membranas celulares, ¿no? O sea, se podría decir que hay glucoproteínas, fíjate bien. O en las enzimas. Glucoproteínas, donde podemos encontrar con relativa facilidad. Y obviamente se hacen visibles con una tinción de paz. ¿Dónde sería? ¿En los cartílagos? No. ¿En la sangre, doctora? No. ¿Cuál fue su pregunta, doctora? Estoy preguntando dónde podemos encontrar glucoproteínas, que es otra forma de almacenar una sustancia que es paz positiva, o sea, que va a teñir rojo dentro del citoplasma de la célula. ¿Dónde sería? Pues, por ejemplo, ¿sí me escucha? Sí. En el libro viene una imagen de una microfotografía de la mucosa del intestino. La mucosa intestinal, así sí, es. Que
Dime. perdón. Sí, o sea que, por ejemplo, o sea que en sus células calciformes, caliciformes, perdón, tenían una secreción de glucoproteína o algo así. Creo que sí me equivoco. Secretan un material que es rico en glucoproteínas o glicoproteínas y ese contenido es Paz positivo. Entonces se identifica fácilmente porque en color rojo se vuelve sumamente llamativo. Bueno, y hay otro lugar que nos sirve, en el que nos sirve emplear ácido periódico de Schiff para ver qué estructura podemos definir utilizando ácido periódico de Schiff. ¿Membranas basales, doctora? Membranas basales, podemos definir muy bien el contorno de las membranas basales. Entonces, ahí es posible detectar o auxiliarnos con ácido periódico de Schiff para resaltar algún elemento, algún componente. ¿Existe alguna modificación que se pueda hacer en el PAS, en el ácido periódico de Schiff? ¿Existe alguna variante del ácido periódico de Schiff? Sí, una que era denominada reacción de Feulgen para ADN. No. ¿No? De ácido periódico de Schiff. Ah, ¿Alguna modificación? Y si viene en el libro, ¿qué modificación se puede hacer para el ácido periódico de Schiff? Y si es importante. José Manuel. La verdad no sé, doctora. Nancy, Andrea. Ay, no, yo no busqué, cuando busqué no me aparecían en el chip, me aparecieron ¿Cómo? otros colorantes. ¿No qué? Que como yo busqué en otro libro, no me apareció lo de chip, en lo de los colorantes, en las tensiones, perdón. Samantha. decía, doctora, creo que ya recordé. A ver. A ver si no está mal, ¿eh? Pero creo que A ver. decía que para determinar si una célula era Schiff, bueno, era Paz positivo, se le agregaba la enzima amilasa. Que esta como que entiende el glucógeno de forma más específica, o sea, como que lo señala un poquito más, lo resalta. Bueno, no, se usa una enzima, una diastasa, porque el glucógeno o las glucoproteínas son de elevado peso molecular y hay que definir si realmente es glucógeno, si realmente es glucoproteína y entonces le agregamos una enzima que produce cierta digestión de ese componente porque es una enzima. Entonces el depósito se disuelve un poco, por llamarlo de alguna manera. Normalmente el glucógeno lo vemos en una concentración muy roja, pero si le colocamos diastasa, ese concentrado se diluye porque la actividad enzimática lo degradó. Entonces se dice Paz con diastasa y significa que el método de tinción tiene una enzima que degradó alguno de los componentes depositados. Entonces es Paz o Paz con diastasa. Paz con diastasa cuando la densidad del material me causa inseguridad y entonces le meto una enzima para corroborar si se digiere o no. Y eso únicamente lo hacemos con una enzima. Y ya si se digiere, pues vamos a determinar que entonces sí había glucógeno. Exactamente, ¿sí? Entonces es una modalidad, puedo usar el PAS y puedo usar PAS con diastasa. Entonces la Al milasa, mismo. ¿Mande? entonces la milasa no usa, o se usa más la diastasa que la milasa.
La amilasa actúa como diástasa, es digerir, una enzima digestiva. Sí, sí. ¿Sí? Perdón, gracias, sí. Entonces existe PAS y PAS con diastasa. Y dentro de los métodos de tinción especial, pues el PAS es un método común. A ver, Fernando, dime otro método común. Fernando Bruno. ¿Cómo no sabré decirle, doctora? Yo tengo el método de Fuji, creo que se pronuncia así. Común, fluyen, ya dijimos que no se emplea. A ver, uno común. Yo, Jesús Romero. A ver, ándale. El azul de toluidina. No es común. ¿No? Bueno. No. ¿Por qué dijimos que no era común? Bueno. ¿Por qué dijimos que no es común? Porque bueno, yo es creo... muy difícil identificarlo, ¿no? O sea, las partes. Porque es difícil identificar. Porque era monocromático. Sí. Porque era monocromático, exactamente, porque es una tinción monocromática. Cuando es una tinción monocromática no va a resaltar absolutamente nada, porque lo único que vemos es diferentes tonalidades de azul. Entonces, es un método de tinción, pero es monocromática. Sí, de hecho, usted nos había dicho que pues nada más se solía utilizar si, o sea, la persona tenía gran habilidad y gran experiencia. Para distinguir y Sí, para no malinterpretar o confundir algo, porque es monocromática. Braulio. El rojo de Sudán, doctora, que se utiliza para identificar lípidos. A ver, primero comunes. Una común. No puede ser la tinción de Gram. ¿De qué? Para De tejidos. Gram. Común y en tejidos. Ok. Es diferente teñir tejidos a teñir líquidos. La de la coloración de Azán es común. ¿De qué? De Azán. ¿De qué? Azán. A ver, no confundamos método de tinción con reactivo. O sea, método de tinción es algo para resaltar determinado componente en un tejido. Método de tinción. Pero usted me habla de reactivo. Reactivo no es método de tinción. Reactivo puede ser componente de un método de tinción. Un método de tinción puede llevar varios reactivos para producir el contraste. Aquí es donde se emplea la acidofilia y la basilofilia, ¿verdad? No. O sea, ¿qué es acidófilo? Lo que tiñe lo ácido. ¿De qué color es? Rojo. ¿Y qué es basófilo? Que es el que tiñe las bases. ¿Y es de azul. qué color tiña? Azul. Azul. Pero en los métodos de tinción tenemos diferentes colores. Por ejemplo, su compañero acaba de mencionar el rojo, ¿sí? Y hay diferentes, ahí viene en el libro, por ejemplo, el sudal negro, el verdejano, son reactivos, no son métodos de tinción. Y no todo es acidófilo y no todo es basófilo. Método de tinción tiene una gama muy amplia de tonalidades porque los componentes tisulares se tiñen y reaccionan muy diferente. ¿Y cuáles son los reactivos que utiliza la coloración tricronómica de Mayori? A ver. Primero, dígame qué es el tricrómico de Mallory. Ese la verdad no lo comprendo, doctora. A ver, alguien que me diga o alguien que quiera platicarme el tricrómico de Mallory. Creo que es el que tiñe los tejidos tisulares, ¿no? A ver, ¿cómo que tejidos tisulares? Sí, pues es tejido conjuntivo, por ejemplo, un órgano. Aquí aparece una microfotografía de un órgano y dice que, bueno, a lo que entendí, el núcleo es lo que se teñiría de rojo
y las fibras de abajo son de color azul intenso. A ver, ¿núcleo de qué y fibras de qué? Bueno, pues en la microfotografía nada más dice cápsula de un órgano. Sí, pero tenía que consultar, o sea, ¿qué es lo que tiño? ¿Para qué quiero un método de tinción especial? ¿En qué tipo de célula lo voy a detectar? ¿Y qué es lo que voy a resaltar? Doctora, yo leí en uno de así de tricómico, pero en el tejido conjuntivo, que tenía 3 colores diferentes, que era azul oscuro para los núcleos, rojo para los músculos, la queratina y la citoplasma, y azul claro para el moco y el colágeno. A ver, mira, tú me dices tejido conectivo. ¿Cuál elemento del tejido conectivo? No sé, no me decía tejido conectivo, la neta, no sé. No, pues es que el tejido conectivo tiene varios componentes. O sea, el método de tinción, le repito nuevamente, es para resaltar un componente y un elemento. Si usted me dice tejido conectivo, no me dice dónde, porque no me dice en qué componente, no me dice para qué lo quiero. Ahorita empezamos con el PAS, que es la más común, para decir qué es lo que detecta glucógeno. ¿Dónde? ¿En dónde? En hepatocitos, en membranas basales, en la mucosa intestinal. Ahí ya estamos refiriendo específicamente dónde voy a ver un método resaltando un componente o una estructura, ¿no? Entonces, todos los métodos son exactamente para lo mismo, pero tiñen componentes y estructuras diferentes. Ese es el problema. Doctora, por ejemplo, la tinción de Wright. Wright, en tejidos. Wright no es en tejidos. Igual, no confundir. Métodos, yo le dije métodos de tinción en tejido, no en extendidos citológicos. ¿Verdad? José Francisco. A ver, uno común. No, no traigo. Ningún común. ¿Y luego dónde los consultó? Estaba leyendo lo del libro. Vienen. ¿Eh? Estaba leyendo los del libro, pero del libro ya les dijo que no a varios de mis compañeros de los pero que había ahí consultado. no me han dicho los que son. Y me están confundiendo un reactivo con un método de tinción. Pues, ¿cómo? Habiéndole dicho muy claro que métodos de tinción en tejido. Y que la variedad es bien amplia. A ver, ándale, Francisco, uno. Solo uno. Bueno, no sé si cuenta como método de tinción, a ver. pero había visto una imagen en el libro acerca de hecho lo denotaba en letras negritas, que era un corte como por congelación y estaba teñido con rojo Sudán. Corte por congelación no se hace una tinción especial. De hecho, el Sudán negro o el rojo Sudán son reactivos, no son métodos. Okay. ¿Sí? A ver, dime otro. Había dicho que el método de Fulgen no, ¿verdad? No. Entonces, no, ya me quedé sin métodos. ¿Pero son como 50? ¿Cómo que no encontraste ninguno? No lo creo. A ver. Emilio. ¿Podría ser el tricómico de Manson, doctora? Tricrómico de Masón. Sí, es un método común. ¿Y qué es lo que voy a resaltar con tricrómico de Masón? Pues yo he encontrado que se usa en tejido conjuntivo, entonces podría ser como para teñir un corte de piel. Y pues, por ejemplo, pues tiñe el tejido. ¿Tejido conectivo seguro? Volvemos a lo mismo. ¿Qué elemento importante de tejido conectivo voy a resaltar con tricrómico de Masón? Pues podrían ser núcleos celulares. No, ¿qué elemento del tejido conectivo? Núcleos celulares, ¿de cuál célula? Bueno, pues ya sería... Bueno, es que, por ejemplo, tengo entendido que en la piel, pues hay un epitelio, que sería el plano estratificado queratinizado. Entonces ahí podríamos encontrar los núcleos celulares.
No, pero no es para eso el tricrómico de Masón. No es para el epitelio y no es para los núcleos. Por ¿Para ejemplo, qué es? ¿puede resaltar células tipo cartílago o grasa o sangre? No, Pero era ni para las fibras. cartílago, Ay, ni grasa, ni sangre. A ver, ¿quién más? tenía la idea de que era de fibras de colágeno. Bueno, el tricrómico de Masón sirve para resaltar la fibra de colágeno. ¿Sí? ¿De qué color la tiñe? ¿De qué color se va a ver la colágeno? Azul y verde, ¿no? Azul y como verde morado, ¿no? ¿Cómo que verde morado? ¿Qué es eso? ¿Quién Como, inventó eso? es que, bueno, se ve como azul. Azul, nada más. Bueno, La fibra de colágena con tricrómico de Masón se ve o se resalta en color azul. Y la fibra de colágena es un elemento del tejido conectivo. El tricrómico de Masón también tiene ciertas modalidades. Por ejemplo, una puede ser el tricrómico de Mallory o el tricrómico de Gomori. Y estas modalidades se dan porque existen alrededor de 40 tipos de colágena. Entonces, la fibra de colágena no es igual en todos los tejidos. Aunque la más fácil o lo más sencillo de detectar para detectar colágena es el tricrómico de Masón. También se puede hacer con tricrómico de Mallory o de Gomori. Y la fibra de colágena, en lugar de verse azul, se puede ver verde o azul verde. Igual hay un tricrómico que se le llama gallego, que también es igual una modificación de tricrómico de Masón. Y entonces vamos a encontrar diferentes modalidades. ¿Por qué hay diferentes modalidades? Pues porque hay muchos tipos de colágeno. Pero un estándar para resaltar colágeno es el tricrómico de Masón. ¿Alguna pregunta? El libro mencionaba y comentaba un poquito algo de lo que era pues sí, las aplicaciones de tricrómicas, las aplicaciones tricrómicas de tinción, y decía que no se consideran tinciones o métodos específicos desde un punto de vista histológico y químico, sino que más bien se determinaban selectivos, ya que son selectivos, exactamente. Ya que por solo eso tiñen determinados componentes tisulares. Así es un método de tinción especial selectivo. Es lo que le vuelvo a decir, va sobre un elemento, un componente que yo voy a resaltar en determinado tejido, por eso se dicen selectivos. O sea, no es para resaltar todo lo que vea en el corte, sino un componente o una estructura. Y por eso son métodos de tinción selectiva. Es únicamente un punto y son especiales por eso, porque no se trata de resaltar cada uno de los componentes que yo veo en el corte histológico, sino un de Masón es muy evidente verla en azul.